Hay demasiadas cosas que no encajan, en mi opinión, a nivel macro, como para pensar que puedes volver otra vez a instaurar un mercado alcista como si estuvieses en la situación de antes. Con esto que dices también de la política monetaria, etcétera. Y además también por aquí están preguntando por el chat si puede haber sorpresas o no de subidas de 50 puntos básicos de la Fed, etcétera. Pero más allá de esto, lo que parece que el inversor está descontando, y el inversor, y hablo del consenso, incluso, no del inversor minorista que como puede ser yo, básicamente, hablo del consenso incluso. Está descontando incluso un pivot rápido. Pero claro, un pivot rápido, si no llega, es otro catalizador adverso de cara a cómo se pueden mover los mercados. Se está descontando incluso que van a subir, van a llegar al 5, poquito y bajar, porque algo va a ir mal. ¿Y si no pasa eso? ¿No? Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Y si no pasa eso? Es ¿Qué que es no lo te que están decías tú? diciendo que vayan a hacer eso. Aquí hay un Exacto. tema, es muy curioso, aquí hay un tema de no me creo lo que me cuentas. Cada vez que tenemos una reunión de los bancos centrales te vienen a decir que queda subida y que no van a bajar, que necesitan dejar los tipos ahí arriba durante todo el año a fin de asegurarse que la inflación retorna al 2%. El mensaje es totalmente claro. Lo que pasa es que el inversor, no, no es cierto. Yo en la curva cotizo que no, que en la segunda parte del año tú estás bajando tasas de interés. Y yo siempre he dicho que los bancos centrales esta vez se quieren equivocar, pero de otra manera habitual a la que se equivocaban. Perdieron la credibilidad en 2021 por no ver el problema de la inflación y no se pueden permitir dar por acabado el problema de la inflación y que no acabe. Es decir, como se les ocurra aflojar la mano y que la inflación una vez alcanza 3,5, 4,5, empieza a repuntar de nuevo, tienes los años 70, que fue un desastre. Y entonces lo que tendrían que hacer es mucho peor. Y yo creo, y Powell lo ha dicho expresamente, dice, no vamos a cometer los errores de los 70. Yo añadiría, vas a cometer otros porque vas a acabar generando una recesión y la vas a acabar generando porque has empezado a reaccionar muy tarde. Y por otro lado, también tienes un problema y es que llevas aleccionando al mercado 15 años en no te preocupes que yo soy tu íntimo amigo y cada vez que hay un problema te lo soluciono. Y ahora la pregunta es, ¿se pueden haber cambiado de bando? Y la gente dice, no. En los bancos centrales no se han cambiado de bando. Y yo digo, sí, se han cambiado de bando, claro que sí, porque el único mandato que tienen en el BCE es la estabilidad de precios y se ha equivocado de cabo a rabo. Y la Fed tiene dos mandatos: pleno empleo, que ya lo tiene, con lo cual eso no se tiene que preocupar de ello, y la inflación, que se le ha ido de las manos también. Por tanto, dices, yo veo muy fácil su apuesta, tendrás que seguir manteniendo ese juego. Y si cambian porque hacen un pivot, creo que lo van a hacer porque rompan algo más grave que la inflación, porque provoquen una crisis financiera, porque provoquen una crisis de crédito y entonces digan, bueno, aquí ya no puedo seguir con el argumento de la inflación porque tengo un problema de mayor magnitud de otro tipo, que fue lo que le pasó al Banco de Inglaterra, que quería hacer QT o Quantitative Tightening, y cuando se puso en tela de juicio la viabilidad de los planes de pensiones, dijo, espera, esto es suficientemente grave como para que yo haga QE ilimitado, aunque sea durante 15 días, y les dé tiempo para arreglarse la situación. Salvo que pase algo así, pero cuando pasa algo así, evidentemente es muy peligroso, porque en 2008 también les explotó la bomba y no supieron frenarla, y para cuando la frenaron ya había habido un colapso en los mercados. Entonces, mi sensación es que este mundo utópico donde uno trabaja con la idea de China va a crecer, no va a haber recesión, la inflación va a remitir porque sí, y los bancos centrales van a estar bajando tipos en la segunda parte de 2023, es como decir, bueno, es como un sueño, es lo que le pide a los reyes el inversor, ¿no? Y digo, pero la probabilidad de que se den todas esas cosas creo que es muy baja. Es decir, que el mensaje generalista, por lo que estás diciendo en este último speech, el mensaje generalista de mundo idílico, de como China crece, ya, bueno, hay un problema que se soluciona. Bueno, la inflación baja y tal. Esto es algo que, conjugado al final y de cara a los meses que están por venir con los otros factores que no están teniéndose en cuenta, ojo, otro de los factores que no se está teniendo en cuenta, la negociación para el techo de deuda en Estados Unidos, que está más difícil incluso que en el año 2011, que es la última vez que se provocó casi llegan a default por poco. Y ahora el Congreso y el Senado en Estados Unidos están mucho más divididos, con un asiento de diferencia en el Senado para los demócratas y 3 en el Congreso para los republicanos. Cuidado con estos catalizadores adversos que, lo que dices, pueden derrumbar ese sueño idílico que hay en los mercados, ¿no? A ti la parte esta del techo de deuda, yo creo que se llegará a una solución, ¿eh? Al final los americanos tienden a tensionar al máximo, pero es otro mar de incertidumbres, ¿no? Teniendo en cuenta lo que tenemos para los mercados. Sí.
tener un techo de deuda cuando lo cambias cada vez que llega, no sé para qué quieren un techo de deuda, porque no sé si lo han Cada vez el techo es más modificado alto, es que, claro. miles de veces, ¿no? Estamos hablando de 31 trillones estadounidenses o billones europeos de deuda y casi un 140% sobre el PIB. Dices, ¿lo van a arreglar? Yo creo que sí. Yo creo que bajo ningún concepto van a dejar que se produzca un default porque las consecuencias que tendría en el dólar y en la propia deuda estadounidense es algo que no se pueden permitir. Ahora, pueden llevarlo al extremo, como han hecho otras veces, de tener que cerrar pues, puestos en la administración, les mandan a su casa porque no hay dinero para pagarles. Sí, evidentemente, cuanto más estrecho margen tienes de votación entre republicanos y demócratas, ese juego de extorsión hasta el último minuto es más factible que ocurra. Yo no creo que vaya a haber un accidente, porque nunca lo ha habido, ¿no? Pero pone de manifiesto eso. Y la mentalidad del inversor es muy curiosa porque la forma en que leemos las cosas, ¿no? En otras circunstancias, cuando se habla de mandar armas ofensivas al ejército ucraniano, los tanques famosos que quiere mandar Reino Unido, Estados Unidos y que Polonia está presionando a Alemania, y la respuesta del Kremlin, ¿no? Diciendo que puede tener un efecto catastrófico y una reacción que no están pensadas en la Unión Europea, la magnitud de ese tipo de medidas. A nadie le ha afectado. ¿Por qué? Pues porque la gente ya se ha acostumbrado a que hay una guerra en Ucrania y de alguna manera el mercado es como, bueno, ¿y qué más da? Pero no da igual, efectivamente si hay una escalada en el conflicto, tiene un concepto muy negativo, ¿no? Porque tal vez te ves arrastrado a lo que hasta ahora es una guerra de Ucrania que estamos financiando entre muchos países de fuera, a de repente estar en guerra también tú, ¿no? Ese problema está ahí. La situación entre China y Estados Unidos no va mejor. Hemos visto pues, lo que está ocurriendo en torno a la industria de los semiconductores y la postura que tiene Estados Unidos respecto a Taiwán. Evidentemente, China no va a ceder en ese pulso porque Taiwán es parte del país. Y dices, bueno, ahí están, esos problemas geopolíticos no han mejorado en absoluto. Sin embargo, la percepción que tiene el inversor es que lo que ya conoce malo, pues no puede empeorar. Y eso es parte un poco de esa mentalidad optimista que estamos viendo últimamente, ¿no? En torno a las cosas que están ocurriendo. Pero son catalizadores que están ahí y que en cualquier momento te pueden pegar un susto. Y lo del techo de deuda, pues es otro catalizador más a observar este año. Mira, precisamente Warren Cafe nos dice, perdón, por aquí por el chat, que muchas gracias por el apunte. Dice, en 2011, cuando hubo el teatro del anterior default, la bolsa cayó un 18%, el SP500. Dice, justo hablaba Juan Ignacio Crespo en su newsletter de esto. Es lo que decíamos, es otro... No es que eso se deba exclusivamente a lo que puede pasar en la bolsa, sino que es otra piedra más en la mochila dentro del conjunto que hemos hablado, subidas de tipos, los efectos que puede haber de las subidas de tipos, aumento quizá del desempleo ya para esas fechas donde esté merodeándose el shutdown. Todo esto puede pasar de cara a los próximos trimestres, evidentemente. Ese es el asunto, ¿no?, de lo que estamos diciendo. Y luego hay un tema, perdona Héctor, y hay un tema que tiene que tener muy en cuenta. La gente dice, no, es que los tipos ya han subido hasta el 4,25, 4,50. Digo, sí, han subido a nivel nominal, pero el que tiene un préstamo a 2 años todavía no lo ha renovado. El que tiene una hipoteca a 1 año, yo conozco un caso de un amigo que me decía otro día, ¿cuánto me van a subir? Digo, todavía no te han hecho el reseteo. Dicen, no. Y le hice un cálculo y dije, pues 230 euros menos que vas a tener de nómina porque lo vas a tener que destinar al pago de la hipoteca. Jolín, no fastidies. Es decir, sí, es consciente de que están subiendo los costes, pero todavía no ha tenido que afrontar esa subida de costes. Hay muchas empresas zombie que no han tenido que resetear su deuda a los nuevos tipos de interés, muchas hipotecas. Es decir, el propio gobierno tiene que destinar cada vez un dinero mayor a la refinanciación de su deuda, pero hasta que no vence no la refinancia. Por tanto, dices, el efecto ha sido es decir, en otras circunstancias subíamos 0,25 cada trimestre. Aquí hemos estado subiendo 0,75 cada mes. Con lo cual dices, cuando descubras que lo que tenías a un tipo del 0, 1%, 1,5%, de repente lo tienes que financiar al 4 y pico, 3 puntos por encima, dirás, ostras, Pedrín, eso tarda en llegar. Pero cuando llegue, evidentemente va a reducir los beneficios de las empresas, va a reducir la capacidad de gasto de los gobiernos. Y luego hay un tema ahí latente, que ya veremos si tiene lugar o no en 2024. Ya sabes que el mercado tiende a descontar todo con antelación. Y necesitamos volver a los criterios de Maastricht. Es decir, ya hay algunos países de Europa que dicen, oye, en 2024 se acaba esta especie de barra libre de haga usted con lo que quiera con los gastos, no tiene que tener un déficit máximo, no tiene que devolver la deuda a un nivel razonable. Pero tarde o temprano alguien va a decir, oye, ya, ¿no?
que no será el 60% de antes, a lo mejor es el 100%. Digo, ¿y qué pasa con países que tienen como España el 118% de deuda sobre el PIB, o de Italia, que está cerca del 150%? Digo, ¿cómo lidias con eso? ¿Cómo reduces esos déficits? ¿Cómo reduces ese endeudamiento? Con lo cual, a la gente no le gusta escucharlo, digo, pero normalmente si no creces mucho más, cosa que no parece probable dado el nivel de deuda que tenemos, es vía impuestos, es recaudando más. Y Reino Unido es un buen ejemplo. Y dices, vale, ¿y qué pasa cuando te suben los impuestos? Digo, pues que puedes consumir menos, que a la subida de tipos de interés, que a la situación de la inflación, que todavía sigue siendo preocupante, tienes que sumarle que te van a recaudar más vía impuestos, y vas a asfixiar al consumidor. Y eso está ahí. Y entonces dices, hay demasiadas cosas que no encajan, en mi opinión, a nivel macro, como para pensar que puedes volver otra vez a instaurar un mercado alcista como si estuvieses en la situación de antes. Es que no se parece nada a la situación actual a la situación de antes. Y eso es lo que me hace dudar, ¿no? de este arranque de año tan positivo que estamos viendo.